Bueno, hay una palabra o término que les encanta a muchos pastores. A unos porque son ignorantes y no tienen muy claro el tema que están tratando o no lo han investigado suficientemente. Y a otros, y otros, que es lo peor, porque lo único en lo que están interesados es en lucrarse y vivir de la religión, que desgraciadamente sabemos que hay muchos y cada día más. Y ese término palabra es el diezmo. El diezmo, que en muchos lugares es intocable, ¿no? Es un tema tabú, eso trae mucha polémica. Pues esto, el diezmo, es una práctica nacida en Israel, una práctica del Antiguo Testamento, una práctica del Antiguo Pacto. Repito, del Antiguo Pacto. Y lo vamos a ver. Este término de diezmo solo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, esta palabra, ¿no? Solo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Una en Lucas, capítulo 18, versículo 12, la famosa parábola del fariseo y el publicano orando en el templo. Y las otras 6 veces en Hebreos, capítulo 7. Y grosso modo, ¿qué está tratando esta parábola y esta exposición en Hebreos capítulo 7? Pues nos enseña que la aparición de Cristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, significa que la ley es abolida y que se ha introducido una mejor esperanza para acercarnos a Dios. Un nuevo y mejor pacto que el antiguo pacto, que el Antiguo Testamento, que la ley de Moisés. Por lo tanto, no es correcta la interpretación sobre el diezmo que hacen muchos aprovechándose de la ignorancia o del deseo de ganar dinero. Estos textos no están hablando de que tenemos que dar o que pagar, sino del pago ya hecho por Cristo. Nos está hablando de la gracia y del perdón inmerecido. Este es el primer tema que quiero tratar esta mañana con vosotros, y 2 más diferentes, pero que están interrelacionados. Continúo con lo del diezmo, para que nos quedemos sin dudas sobre este asunto. En las Santas Escrituras no encontramos referencia alguna a la entrega de un diezmo antes de la ley de Moisés. El episodio de Abraham con Melquisedec, en Génesis 14, se produjo una sola vez y de una manera voluntaria. Abraham dio el diezmo de todo lo que había conseguido en la guerra y se lo dio a Melquisedec, sacerdote de la ciudad de Salem. Y al igual que el caso del patriarca Jacob también, en Génesis 28. Y que además, curiosamente, este pacto de diezmo que hizo Jacob con Dios, en realidad no fue de su agrado. En realidad no le gustó a Dios este pacto que hizo Jacob, porque estaba más cerca del paganismo que lo que realmente quiere Dios. Y desgraciadamente se mueve así mucha gente hoy en día. Dios, yo te doy para que tú me des. Eso es paganismo puro. Eso es paganismo puro. Dios no actúa de esa manera. Dios no nos da más porque nosotros demos más. O no nos da menos porque nosotros demos menos. La ley de Moisés estableció por primera vez la entrega de la décima parte ¿de qué? La 10ª parte de los productos agrícolas.
y la ganadería, y no de otros productos. Y lo vamos a ver, que es así. Y debía entregarse en el templo de Jerusalén. Y por ejemplo, lo podemos ver en Levíticos, capítulo 27. Levíticos capítulo 27, versículo del 30 al 34. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor. Es cosa dedicada al Señor. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, será consagrada al Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambia, tanto él como el que se dio a cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y un texto aún más claro y más explicativo y más extenso está en Deuteronomio capítulo 14. Y aquí nos va a explicar muy bien cómo debe ser el diezmo, cómo debe darse. Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 29. Cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo lo que haya producido tus campos. Comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Si el camino es tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. Y luego sobre este texto, pues por ejemplo, sigue hablando de él en Números capítulo 18, Deuteronomio capítulo 12, Segunda de Crónicas capítulo 31 o Nehemías 10. Y luego además hay un texto paralelo en Mateo capítulo 23, versículo 23, en el que habla de la menta, el eneldo y el comino. ¿Por qué Jesús, hablando a los fariseos, dijo la menta, el eneldo o el comino? Y no dijo los denarios, o dijo ropa, o dijo joyas. Porque es los productos del campo. Porque el diezmo es entregar productos del campo, es decir, agricultura y la ganadería. Es decir, que Jesús no dijo esto por casualidad, sino que él y los fariseos tenían muy claro qué era el diezmo y qué había que dar. Como hemos leído en Deuteronomio 14 y en los demás textos que he referido, aunque no hemos leído, el diezmo se desarrollaba en ciclos de 7 años. El primer año, el diezmo era para la familia, para que lo disfrutara completamente él y su familia, y diera gracias a Dios por lo que le había dado. El segundo año era para los levitas y los sacerdotes. Y el tercer año era para los pobres
y para las viudas. Luego el ciclo se volvía a repetir otros 3 años. Y el 7º año, como descansaba la tierra, no había diezmo. No había que entregar ningún diezmo. Así estaba determinado en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, de obligado cumplimiento para todo israelita que tuviera campos y ganado. Y por cierto, un mandamiento muy desobedecido por Israel, como podemos leer a lo largo de los profetas, por ejemplo, que continuamente condenan, ¿no? que no se den los diezmos y que no se cuide a los pobres, a las viudas, a los sacerdotes y levitas y demás. Repito, no existe este mandamiento ni siquiera parecido para los cristianos. No existe este mandamiento para los cristianos. No lo vais a encontrar en el Nuevo Testamento. Solo leemos de parte del apóstol un par de textos que nos dicen: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. O también nos dice el apóstol: cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 2. La ofrenda debe ser algo voluntario, con alegría, como para el Señor. Mucho o poco, eso lo decides tú. Eso lo decides tú conforme a tus ganancias, a tus necesidades reales, no a tus caprichos y a tu conciencia delante del Señor. Lo decides tú. Por lo tanto, si algún pastor, os insiste mucho en que deis el diezmo, desconfiad. Porque o es un ignorante o es que os quiere quedaros con lo vuestro. Segundo tema que quiero comentar con vosotros y que creo que está relacionado con lo que acabo de hablar. En contraposición, e incluso dentro del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, nos dice el profeta Miqueas. Vamos al profeta Miqueas, capítulo 6. Profeta menor, de los profetas menores. Capítulo 6, versículo del 6 al 8. Miqueas, capítulo 6, versículo del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Diezmad, diezmad. El que no diezma, roba al Señor. Dale al Señor para que el Señor te dé. Es lo que nos está diciendo Miqueas, porque él estaba viviendo en esa sociedad. El templo estaba lleno de ofrendas. La gente daba mucho. Pero era pura religión. Entonces, ¿qué le dice Dios a Miqueas? Esto es lo que yo quiero. Y no está pidiendo cosas extravagantes.
ni sacrificios de animales, ni mucho menos, por supuesto, sacrificios de personas, que en aquella época no era extraño. No está pidiendo peregrinaciones ni votos. Cosas que no tienen ninguna repercusión espiritual y que, por supuesto, no necesita nuestro Dios Todopoderoso. El compendio de la verdadera piedad nos la ha declarado. Primero, hacer justicia. Disposición interna del corazón. Un deseo real de justicia y equidad entre todos los hombres. Cumplir la justicia de Dios, que no es la de los hombres. Vivir una vida justa. Segundo, amar misericordia. O dicho de otra manera, amar misericordia es decir, un amor activo, hacer el bien a todos. Y como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, especialmente a la familia de la fe. Pero solo se puede hacer bien quien tiene un corazón inclinado a hacer el bien. Y un buen ejemplo de esto es la parábola del buen samaritano, capítulo 10. Y tercero, humillarte ante tu Dios. O dicho de otra manera, ser humilde para caminar con Dios. Sin humildad no se puede tener intimidad con Dios. La humildad exige que el hombre esté contento con lo que la voluntad divina dispone, que esté listo para aprender de Dios y someterse a su guía. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, Él da gracia a los humildes. Y tercer tema, relacionado. ¿Cuál es la obra mayor? ¿O cuál es la mayor acción? ¿O el mayor deseo de Dios ahora? ¿Qué nos pide antes de todas las cosas? Porque si esto que os voy a comentar, lo anterior es imposible. O por lo menos es imposible hacerlo como Dios le agrada. Pues lo leemos en Juan capítulo 6, versículo 29. Juan capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús: lo que Dios espera de vosotros es que creáis en el que Él ha enviado. Que aceptéis a quien Él ha enviado. Creer y aceptar son palabras sinónimas e intercambiables. Que aceptéis a quien Él ha enviado. Algo que parece muy sencillo, pero que el mundo no acepta. No tiene problemas en dar diezmos. La gente del mundo, los religiosos, no tienen problemas en dar diezmos. Los religiosos, el mundo, no tiene problema en hacer buenas obras, en portarse bien, incluso en alabar a Dios. Pero en aceptar, en creer al que Dios ha enviado, eso ya es harina de otro costal, como se suele decir. Jesús ve la hipocresía de los hombres. Ellos pretenden querer hacer la obra de Dios, pero no quieren tener nada que ver con el Hijo de Dios. Jesús nos enseña que primero es aceptar a quien Dios ha enviado. Muchos buscan ganarse el camino al cielo mediante buenas obras, lo que he comentado hace un momento. Pero las buenas obras no preceden a la fe en Jesús y a la salvación.
es decir, al perdón, le sigue. Le sigue. Y esta es la mayor decisión esta es la mayor decisión que hoy en día una persona puede hacer en su vida. Decidir quién es Jesús. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Preguntó Jesús a los discípulos. Una pregunta realmente muy profunda y que se puede antojar al principio muy sencilla, pero es una pregunta que no se responde con la boca o con la mente, se responde con lo más profundo del ser. Y tu respuesta tiene repercusiones en esta vida y en la otra. Por lo tanto, hay que pensarla bien y actuar en consecuencia. Que el Señor bendiga. Amén.